5 minutos del Espíritu Santo. 23 de marzo. El Espíritu Santo no solo habita en la intimidad de cada ser humano, Él habita en la Iglesia entera. El amor es el vínculo perfecto de la unidad del cuerpo místico y es el dinamismo del amor el que crea esos lazos misteriosos que hacen de un conjunto de individuos un solo cuerpo místico. La obra del Espíritu en el corazón de los hombres, a través del don del amor, posee un dinamismo eclesial, comunitario, popular. Por eso la Escritura pone en estrecha relación al Espíritu con el cuerpo místico fecundado por Él o con la Iglesia esposa. Pero además, la Escritura relaciona explícitamente al Espíritu con la comunión fraterna y con la unidad. El Espíritu, modelo ejemplar de nuestro amor, es el término del amor de dos personas. Es la inclinación en que culmina el amor del Padre y del Hijo. Por eso, el dinamismo del amor en el corazón del hombre necesariamente mueve a buscar la comunión con los demás. Pero si nosotros nos resistimos al encuentro con los demás y nos aislamos en nuestros propios intereses, terminaremos expulsando al Espíritu Santo de nuestras vidas y nos quedaremos terriblemente solos por dentro. Autor: Cardenal Víctor Manuel Fernández.